porcentajes, esos se encuentran en la ley del impuesto sobre la renta, pero aquí para el curso yo les voy a dar el periodo en el que vamos a depreciar dependiendo la inversión inicial. Ajá. Dependiendo de los activos, yo les voy a decir en qué porcentaje se van a depreciar. Tenemos la de línea recta, donde se deprecian año con año. En ella sí tenemos nuestra fórmula de valor en libros, ¿ok? Y ese valor en libro nos va a servir para saber si está totalmente depreciado o cuánto le falta por depreciar. Todas las empresas tienen un libro en el cual van viendo sus activos, cómo se van a ir recuperando la cantidad de inversión que generaron al inicio, en qué porcentaje se va a ir recuperando. Y ahí en la de línea recta tenemos una formulita que nos podemos entender en qué tiempo, en qué porcentaje es lo que llevamos recuperando. En la de suma de dígitos de los años, quedamos que son porcentajes de depreciación mayores, ¿sí? Son mayores los primeros años y después va a ir disminuyendo. Entonces, si nos dieran a escoger, pues nos conviene escoger el de suma de dígitos de los años. ¿Por qué? Porque recuperamos la inversión más rápidamente que en la de línea recta, aunque es el mismo tiempo, pero el monto de dinero es mayor en la de suma de dígitos de los años. De ahí sí recuerdan que les comentaba que hicieran su formato, o sea, aquí lo tenemos en la presentación, pero es conveniente de que hagan su formato de, déjenme vemos, nuestro estado de resultados proyectado pro forma. Y les comenté que lo hicieran con columnas, con 8 columnas, les comenté. ¿Jóvenes? Sí. Okay. Sí. ¿Cómo, perdón? Bueno, con 8 columnas y lo tenemos que ir llenando. Ahorita lo que sigue por ver es los planes de financiamiento, ¿sí? En el curso vamos a ver 4 planes de financiamiento. Aquí para poderlos entender es leer bien, entender en qué forma vamos a pagar esa deuda, ¿sí? Porque vamos a pedir prestado, vamos a tener una deuda y esa deuda nos va a permitir, si ven nuestro estado de resultados, nos dice que los intereses, que es el concepto de costos financieros, va antes de pagar impuestos. ¿Eso que nos indica? Que el gobierno nos permite recuperar ese interés que estamos pagando. O sea, ese lo vamos a recuperar. Y lo que es la principal es la deuda en sí que tenemos. Esa sí la tenemos que pagar totalmente. Pero lo que son los intereses o costos financieros son deducibles de impuesto. Así como ven ustedes también el concepto de depreciación y amortización. El concepto de depreciación y amortización también está antes de pagar impuesto y luego veanlo más hacia abajo. Tenemos una suma de depreciación y amortización. ¿Por qué se resta y por qué se suma? Decíamos que se resta y se suma porque es un dinero que estamos recuperando, es deducible de impuestos, pero no sale. Y ese estado de resultados proyectado pro forma, en donde tenemos el último concepto que nos dice flujo neto de efectivo, es lo que vamos a trabajar, esos datos finales. Vamos a utilizar un VPN en el cual vamos a mandar toda la inversión inicial y todo este formato, lo vamos a mandar al presente y si me queda positivo me dice que sí me conviene invertir porque recupero lo que invertí y además tengo ganancia. Si me queda negativo dice que no me conviene invertir. ¿Por qué? Porque ni siquiera estoy recuperando lo que estoy invirtiendo. ¿Y esto qué es lo que pasa? Esto se hace antes de que pongamos nuestro dinero a trabajar, antes de que lo invertamos, porque no vamos a ver, bueno, compro, hago y luego veo si sí recupero o no. No, eso tiene que ser mucho antes, se tiene que ver si nos conviene o no hacer ese tipo de inversión. ¿Sí estamos? ¿Vamos hasta acá bien, jóvenes? Y este tipo de formato les decía que lo hicieran para que lo fueran también llenando, no nada más lo observaran. Aquí, si nada más observamos, pues realmente luego se nos pierden ciertos datos, ciertos conceptos que tenemos que tener en mente. Entonces, si lo tenemos ya en nuestro formato, pues vamos viendo en qué forma lo vamos a vaciar
qué cosas tenemos que tener ahí importantes que no se nos pierdan para poder seguir avanzando. Bueno, ya teniendo nuestro formatito, ya vimos cada uno de los conceptos, ajá, y aquí es en donde nos dice que la ley del impuesto sobre la renta, ¿sí? Nos permite la deducción de impuestos, ajá. Dice así mismo como la recuperación de la inversión inicial, indicando el tiempo en que debe depreciar o amortizar los activos. Acuérdense que vimos que era en el artículo 30 donde dice inversión inicial. ¿Sí? Y dice que pusimos unos ejemplos que decía que si vamos a tener una depreciación de un 10%, recuperamos en 10 años. ¿Por qué? Porque es un 10% año con año y para que me den 100, tiene que pasar 10 años. Si veíamos el 20, decíamos que tenían que ser 5 años y así sucesivamente dependiendo del porcentaje. ¿Ok? Y eso se aplica para activos fijos y diferidos. Ya quedamos que los activos fijos son los tangibles, de maquinaria, equipo de cómputo, y los activos diferidos son los intangibles, como las marcas, las patentes, todo eso tenemos que desembolsar, pero o que quede en papel, o si hacemos alguna remodelación en el edificio, un edificio que rentamos, pues cuando nos vamos casi siempre se quedan ciertas cosas, ¿no? Esa remodelación que se hace pues no se recupera, pero sí se invierte en ella. Ok, aquí vimos los métodos que de línea recta, aquí tenemos el valor en libro, aquí sí hay valor en libros, si no hacemos toda la tabla, con esto lo podemos encontrar el año que necesitemos. Vimos el de suma de dígitos de los años, ¿sí? O depreciación acelerada, en donde vimos esto que tenemos entre los corchetes, ajá. Este dato que tenemos entre corchetes, déjenme ver dónde está mi puntita. Acá está. Ay, cómo se me pierde. Acá. Esto, ¿sí? Acuérdense que aquí para encontrarlo decíamos que en mi numerador, ¿sí? Si tengo un activo en el cual tiene 5 años, son 5 años en los cuales vamos a recuperar esa depreciación. Si quiero encontrar mi año 1, entonces ponemos aquí de subíndice 1, ¿sí? Como numerador me queda el total de la vida útil, que sería 5, y mi denominador es la suma de dígitos de los años, que sumamos 5 más 4 más 3 más 2 más 1. ¿Cuánto nos da eso, jóvenes? 5 más 4 se nos dan 15, ¿no? Entonces sería aquí 5 quinceavos para el año 1. Tengo así y me voy para el año 2, lo único que va a cambiar que es el numerador, va disminuyendo. Queda 4 entre 15 y aquí si nos vamos hasta el año 5, me quedaría que un quinceavo. Ajá. Y esto es más fácil que utilizar toda esta formulita y P menos BS pues siempre va a ser la misma para cada uno de los años y hay que multiplicarle. Ajá. Entonces ya tendríamos nuestra depreciación por suma de dígitos de los años. En mi valor en libros a fuerzas, tengo que utilizar mi tabla. La tabla que tenemos aquí es mi tabla de valor en libros. Espérenme que se me pierde mi lápiz. Esa es mi tabla de valor en libros. Esa es la que tenemos que utilizar. Aquí sí tenemos que hacerla toda para saber mi valor en libros en el año que yo necesite. Y de aquí nos vamos a lo que serían los planes de financiamiento. Para el curso, jóvenes, vamos a utilizar 4 planes de financiamiento para mi inversión inicial. Inversión inicial, donde están activos fijos y activos diferidos. ¿Sí? Hay que leer bien el plan y vamos a entender a qué se refiere y cómo lo tenemos que aplicar. Aquí, cuando estamos presencialmente, les digo que lleven sus estados de resultados y vamos a llenar los conceptos que aplican cuando hablamos de financiamiento. ¿Qué conceptos son? Pues decíamos que para ver lo que es financiamiento, nos vamos acá y tenemos que serían los costos financieros, esto serían los intereses, y sería el pago a principal. Esos son los dos conceptos que llenaríamos para cuando hablamos de planes de financiamiento. Y son lo que empezamos llenando,
Y luego de ahí ya le ponemos más información a nuestro problema para ir llenando cada uno de esos conceptos que tenemos, tanto ingresos, costos y calcular la depreciación. Entonces nos vamos para acá y tenemos el primer plan. Dice, pago de cantidades anuales iguales al final de cada año. Entonces, cuando hablamos de cantidades anuales, dice que yo voy a pagar haciendo anualidades. Si voy a pagar haciendo anualidades, pues tengo que calcular. Quiero encontrar una anualidad, dado que conozco qué cosa. El préstamo me lo están dando ahorita. Entonces, el préstamo va a estar en el presente. Ajá. Entonces, quiero encontrar una anualidad, dado que conozco un presente. En ese plan, número 1 es lo que aplicamos. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Tenemos el plan número 2. Dice que son pago de cantidades iguales de principal al final de cada año, más el pago de los intereses sobre saldos insolutos en la misma fecha. Cuando hablamos de cantidades iguales de principal, el principal es el préstamo, el principal es la deuda, el principal es el capital, ¿sí? Si voy a pedir prestado 1,000 pesos, ¿sí? Y me dice que lo voy a pagar en cantidades iguales, y me dice que el tiempo en el que tengo que pagar son en 5 años, entonces tengo que dividir esos 1,000 entre 5, ¿sí? Y ya esa sería mi cantidad igual de principal, porque voy a pagar cantidades iguales de la deuda. Ajá. Ahí no tendría que calcular en una anualidad. Se dice que año con año yo voy a pagar 200 pesos y me voy a donde tengo mi estado de resultados, y entonces quedaría en pago principal, sería para el año 1 200, así me voy 200 hasta el año 5, porque dije que la vida útil eran 5 años, ¿sí? Y los costos financieros, ahí tendríamos que hacer otra tabla para saber cuánto tenemos que pagar de intereses. Ahorita lo explicamos, ¿ok? Tenemos el plan número 3. En el plan número 3 nos dice que pago solo de intereses al final de cada uno de los años. O sea, año con año solamente vamos a llenar lo que sería el concepto de costos financieros, que son intereses, ¿sí? Va a ser la misma cantidad año con año porque voy a pagar solo intereses. Mi deuda siempre va a ser igual, ¿sí? No voy a disminuirle nada a la deuda, sino voy a pagar año con año la misma cantidad de intereses, ¿ok? Entonces, igual, ahí tenemos que poner costos financieros, vamos a poner la misma cantidad de intereses, y en donde dice pago a principal, pago a capital o pago a deuda, lo voy a pagar hasta el final. Si estoy pidiendo 1,000 pesos, pues hasta el final pago los 1,000 pesos. Tengo el plan número 4. Pago de una sola cantidad acumulada que cubre el principal más los intereses. ¿Sí? Dice que voy a pagar una sola cantidad acumulada. ¿Sí? Entonces, si van a ser 5 años, no pago nada durante los 4 primeros años, sino todo lo pago hasta cuándo? Hasta el último año. Y voy a pagar lo que sería el interés y serían los préstamos. ¿Sí? Entonces, de todos modos, vamos a volver a leer cada uno de ellos y vamos a hacer nuestro ejemplo. ¿Ok? Tenemos aquí nuestro ejemplo para lo que sería el préstamo. ¿Ok? Aquí dice depreciación sea prefinanciamiento. ¿Ok? Dice, se pide un préstamo por 190,000 pesos. Que la inversión inicial va a ser, que diga, el préstamo es de 190,000 pesos. A una tasa de interés del 10% anual. El interés que me cobran es el 10% anual. El préstamo lo vamos a liquidar en 5 años. Y vamos a aplicar los 4 planes de financiamiento para ver cómo lo vamos a vaciar en el estado de resultados. Ok, entonces, si ven, nuestra información es la siguiente. Tenemos el PP, que tengo aquí, que maneja una P y una como subíndice, una P pequeña, dice que van a ser 190,000. Dice que para la inversión inicial, ¿sí? Yo estoy pidiendo prestado 190,000 pesos. Déjenme ver, acá está. 190,000 pesos. El interés que me están cobrando dice que es el 10% y que lo voy a pagar en 5 años. Entonces nos vamos al plan número 1 y dice que van a ser cantidades anuales iguales al final de cada año. Si son cantidades anuales iguales al final de cada año, pues nos vamos a nuestra formulita en donde dice que quiero encontrar una anualidad
dado que conozco mi cantidad presente y tengo esto entre corchetes. Dice que sería I, que es el 10%, de 1 más I, y lo voy a pagar ¿en qué tiempo? Dice que en 5 años. Dice, se va a liquidar, aquí nos pone, se liquidará en 5 años. Le pongo elevado a la 5, igual pongo como denominador 1 más el 10% a la 5 menos 1. Y dice que anualmente yo tengo que pagar 50,122. Eso es año con año. Pero si ustedes recuerdan, nuestro estado de resultados, aquí lo tenemos aquí abajito, tenemos que hay que poner lo que serían los costos financieros. Vean, aquí tenemos costos financieros y quedamos que costos financieros iban a ser ¿qué cosa, jóvenes? ¿Sí se acuerdan que dijimos que eran los costos financieros? Los Los pagos. intereses. Los intereses, ¿sí? Entonces, los costos financieros son los intereses. Entonces, ahí tengo que vaciar lo que serían intereses y en donde dice pago a principal es lo que yo voy a abonar a la deuda, ¿ok? ¿Su nombre, joven, cuál me dijo que era? Ah, yo dije lo de los intereses. Sí, Sí, su 3IB70, ajá, Esparza Ramos. Esparza, Sí, 3 espérame, Esparza, ok, entonces vamos a costos financieros, recuerden, pónganle ahí si tienen su formato, pónganle costos financieros es igual a interés, ¿ok? Entonces dice que tenemos que separar lo que serían los costos financieros y lo que sería, aquí también vemos este renglón, y dice que sería el pago principal, es lo que vamos a abonar a la deuda. Entonces, para poderlo separar, ya que vimos que mi pago anual, porque vamos a pagar en cantidades anuales iguales, para poderlo separar, jóvenes, ¿qué es lo que vimos aquí que teníamos? Que el pago anual, acá está, el pago anual, calculando la anualidad, me dio de 50,122. Eso lo tengo que dividir en qué? En interés y en pago principal. ¿Qué hacemos? Ok. Dice que lo único que conozco, pongo mis 5 columnas y dice una que es año, la otra es costos financieros o interés, la otra es pago principal, la otra es pago anual y la última sería la deuda. ¿Cuánto pedí prestado? Si recuerdan el problema, si no lo podemos saber, el PP dice que son 190,000, es lo mismo que tengo acá. Entonces, mi deuda son de 190,000. Entonces, le calculo a estos 190,000, le vamos a calcular el 10%. Si calculamos 190,000, le calculamos el 10, ¿cuánto nos da? Pues nos dan los 19,000 y lo tenemos. Pero dice que yo anualmente tengo que pagar 50,122. A 50,122 restenle 19,000. ¿Cuánto nos queda? $31,122. Ok, y esta cantidad, 31,122, es lo que voy a pagar ¿de qué? De principal. Recuerden que el principal también se llama deuda, también se llama capital. Es lo único que le estoy abonando a quién, a la deuda, ¿sí? Entonces, esos 31,122, vean, aquí lo pusimos. En la otra, en el estado de resultados, en la formita que tengo aquí abajo. Aquí pusimos los 31,000. Déjenme ver también. Ay, se me pierde. Déjenme ponerle en negro a ver si así no se me pierde tanto la puntita. Acá. A ver, acá. Entonces, esos 31,122 es lo que estamos poniendo, que estamos abonando aquí al préstamo. Entonces, como eso es lo único que estoy abonando al préstamo, entonces le resto a 190,000, 31,122. Réstenselo y díganme cuánto les queda. Nos va a quedar los 158,870. Ok, 78. esa cantidad que nos queda de 151,870 o 78 que ahí me quedó a mí, eso es lo que, que esa cantidad, ¿cómo se llama? ¿La deuda total? Es la deuda que nos queda al final del primer año, porque la deuda total fueron 190,000, pero al final del primer año ya abonamos una cantidad, ¿sí? Esa cantidad que abonamos nada más fue de los intereses, o sea, fue 50,122
pero tenemos que separarlo en costos financieros, que son los intereses, y pago a principal. Y ya no son 190,000 lo que debo, sino nada más debo 158,878. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer para sacar el segundo año el interés de esa deuda? ¿Qué hacemos? Acuérdese. ¿Quién me dice? Multiplicar 158,000 por punto 10 A ver, 158,000, ¿qué más? por punto 10 para sacarlo Ok, el ¿cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Nos debe de quedar los 15,887,80. Ok, ¿y esa cantidad cómo se llama? Es el interés, ¿no? A esa cantidad es lo que estamos abonando de interés, ¿en qué año? En el segundo año Ok, y luego, ¿qué más tenemos que hacer? tenemos que... el pago principal, espérame. Yo lo espero. De los... ok, hay que restarle al nuestro pago anual, que son 50,122, los 15,887. ¿Y cuánto nos tiene que quedar? Nos debe de quedar 34,234,20. Ok, y entonces, ¿qué cantidad es la que le vamos a restar a nuestra deuda de 158,878? ¿Qué es lo que estamos abonando nada más a la deuda? Vamos a ¿Los abonar 50,000? ¿Cuánto? no, solo los 34,234,20. Así es, ¿y cuánto nos quedaría? 124,643,80. Ok. ¿Sí entendimos todos, jóvenes? A ver, joven, dígame su nombre y su secuencia. Soy de las 6 CV60. Ujú. Olivera Muñoz. No, su nombre no lo entendí. Olivera Muñoz, Giovanni. Olivera, ok. Sí. Olivera Muñoz, ok. ¿Sí entendimos todos? ¿Jóvenes? Sí. Si no entendimos, lo podemos Sí. repetir las veces que gusten. Aquí nadie le va a decir, ay, no entendió el compañerito. No, aquí estamos para repetir las veces que sea necesario, ¿ok? Y si no nos queda claro y hacemos otro ejemplo y no nos vuelve a quedar claro, lo volvemos a repetir, jóvenes. ¿Sí estamos? ¿Todos Sí. seguros? A ver, vamos a ver si es cierto que estamos todos seguros, porque luego nada más tengo muchos en pantalla y luego resulta que, ¿dónde andan? A ver, Hernández Muñoz. ¿Es un conectado nada más? No nos acompaña. ¿Escuchas? Morales, ¿cómo, perdón? ¿Sí nos acompaña o no? Hernández Muñoz. Dígame, ¿me escucha? Ah, yo sí, Alunto. De todos modos, si no la escuchaba, me volví a gritar y yo le iba a entender. Permítame. A ver, vamos a ver si es cierto que todos vamos en lo mismo. ¿Sí le quedó claro cómo le hacíamos o no? ¿Me podrías repetir lo del pago anual? Ok. Bueno, ese pago anual, ¿de dónde sale? Vamos acá. Tenemos 4 planes. Empezamos con el plan 1, ¿sí? ¿Y el plan 1 qué dice? A ver, léamelo para que me diga qué dice. Pago de cantidades anuales iguales al final de cada año. Entonces, ¿cómo vamos a pagar ese préstamo? ¿En un solo pago o vamos a hacer anualidades? Son anualidades. Así es. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos aquí, ya vaciamos nuestros datos del problema y dice que para ese plan número 1, ¿sí? Tenemos que calcular qué cosa, las anualidades. Mire, aquí véanle. Pedimos prestado 190,000 del préstamo, que es esto. Y Ujú. dice esta fórmula es las que tenemos que usar y son las mismas que vimos al principio. Dice que quiero encontrar una anualidad, dado que conozco un presente. Calculo mi anualidad dado que conozco un presente y es donde me sale la anualidad de 50,122. ¿Sí lo ve? Entonces Eso tenemos mi tabla. se reparte en los 5 años, ¿no? A ver, no es de que se reparta, sino vea. N, véale en la formulita, N dice que va a ser como, ¿qué tengo aquí? ¿Qué número tengo aquí? 5. Ok, entonces dice que año con año, estos 190,000, ¿sí? Va a valer
50,122 en 5 años. Ajá, porque eso calculamos la anualidad para 5 años. ¿Ok? Ahí está. Ya la tenemos. Entonces, a ver, ahora usted platíqueme el año 4. Esos resultados que tenemos ahí, ¿cómo los obtuvimos? De los ¿De dónde 190,000, sacamos? A ver, ¿de dónde sacamos los 8,698.61? ¿De dónde? mm, mm, no sé. Ok, vamos a repetirlo las veces que gusten, pero jóvenes, si ya tienen, ok, ya están gastando luz, ya incendiaron su máquina, ya todo, un tantito, no es mucho tiempo, es un rato que prestemos atención, ¿sí? A lo mejor no va a trabajar usted en esto, pero va a tener idea de qué se trataba, qué veía en la materia. Entonces, por favor, presten un tantito más de atención. Ok, quedamos que era el año 4. Le platico. Para que yo pueda obtener, bueno, ¿sí recuerda qué son los costos financieros, joven? Es lo que se va pagando año con año, ¿no? ¿Pero de qué? ¿De préstamo o de De lo que, intereses? de intereses. Ok. Entonces, ¿cómo saco esta cantidad de interés? Ok, me voy a un año antes, al 3. ¿Tiene su calculadora a la mano, joven? Permítame. Ok, yo le permito. Si tienen todo el material a la mano es mucho más fácil, jóvenes. Yo sé que todo lo podemos hacer con cálculo mental y demás, pero no, yo todavía tengo que utilizar mi maquinita para entender mejor. Y así es más fácil. Listo, ya la tengo. Ok, mire, a 86,986.18, calcúlele el 10%. ¿A qué cantidad, ¿Cuánto le perdón? ¿A da? los 8,000? No, a ver, 86,986.18, ¿sí? Calcúlele el 10%. Esta es la cantidad que le dicté, esa que está aquí. ¿Sí la ve? La marco. Sería 8,698 puntos. Ok, esto sí ve, los 8,698, esto es lo que nos dio que vamos a pagar al final del año 4 de intereses. ¿Ok? Pero eso es puro interés. Ajá. Pero yo quiero saber cuánto voy a abonar a mi deuda. Para saber cuánto voy a abonar a mi deuda, ya calculé que voy a hacer pagos anuales de 50,122. ¿Sí? Entonces a 50,122, réstele 8,698.61. A ver, résteselos. Me da 41,423,39. Es la cantidad que tenemos aquí. ¿Sí? Ujú. Y esta cantidad es lo que abono nada más de préstamo a principal, a capital. Es lo único que está abonando. O sea, esto es lo que le cobran de intereses. ¿Sí? Al año usted tiene que pagar 50,000 y lo único que abona al principal, al capital o los intereses, al préstamo son 41,423. Y en mi estado de resultados, vea que separamos costos financieros de pago a principal. Y al final del año 4, aquí lo tenemos, ¿sí? Vea, pusimos los 8,698.61, ¿como qué? Como intereses, ¿sí? O costos financieros, y los 41,423.38. ¿Sí lo ve? Y si usted Ya. suma Ajá. esta cantidad con esta, ¿cuánto le tendría que dar? La suma de esas dos, ¿cuánto me daría? Me daría 50,122. ¿Y esa cantidad de dónde la sacamos? Es la anualidad, lo que se paga año con año. Eso es lo que calculamos al principio, porque así dice el plan. Pago de cantidades anuales iguales. Calculamos la anualidad, pero como en mi estado de resultados tengo que separar lo que son intereses y pago a principal,
Entonces, por eso hacemos esta tabla de deuda. La tablita de aquí arribita que no tiene título, esta tablita, ¿sí? Se llama tabla de deuda. ¿Ok? Esa se llama tabla de deuda. Su nombre, joven, y su secuencia. Hernández Muñoz Yeshua. Secuencia. 3V70, perdón. Ok. Entonces, los invito, jóvenes, a que presten atención. No son 1000 horas las que tenemos que estar aquí, ¿sí? Entonces, pues hay que Disculpe, prestar. profesora. A ver, un tantito. A ver, primero el joven me decía, profesora, ¿qué pasó? Sí, bueno, soy el mismo, pero y los 45.564 es lo que nos falta todavía por pagar, ¿no? Lo que nos falta por pagar los 40. Sí, o sea, De la no deuda. sacamos cómo nos quedaba la deuda. Tiene que restarle a los 86.988, 986, le réstele 41,000, ¿cuánto le da? Ya, 45.564. Esa sería la deuda. Así es como va. Si usted tiene Deuda su menos pago tablita, principal. ¿cómo, perdón? Es la deuda menos el pago principal, entonces, y así lo voy sacando. Ajá, esa deuda Ok. menos el pago, porque el pago principal es lo que abonamos ya a la deuda. Por eso lo restamos para saber cuánto me queda de deuda nada más. ¿Sí estamos? Ok, sí, gracias. Ok. A ver, señorita, me decía. Era lo mismo de cómo sacábamos lo de la deuda. Así es. ¿Sí queda claro o seguimos, vemos otro año en este mismo? ¿Ya nos quedó claro? Sí. Sí, Bueno, también si ustedes no hablan, jóvenes, pues yo ya lo entendí, pero pues a mí me interesa que ustedes lo entiendan. Entonces, si no hablamos, pues nos quedamos. Bueno, entonces ese sería el plan número 1. ¿Qué dice el enunciado? Pago de cantidades anuales, lean, dice pago de cantidades anuales iguales, ¿sí? O pago de cantidades anuales nada más al final de cada uno de los años. Eso nos indica que en ese plan tenemos que calcular anualidades. En su examen no viene, utiliza el plan 1, el 2, el 3, el 4, no, viene el texto. Entonces tenemos que entender qué es lo que dice el texto para saber qué es lo que me están pidiendo. ¿Ok? Bueno, entonces nos vamos al siguiente. Plan 2. Ok. Entonces, aquí en el plan 2 vamos a leerlo de nuevo para que nos acordemos. Y dice, pago de cantidades iguales de principal. ¿Qué quedamos que va a ser el principal, jovencitos? A ver, díganme, ¿qué quedamos que iba a ser el principal? Le pusimos 3 nombres diferentes. ¿Sí? El pago que se daba el pago anual menos los intereses. No. A ver, principal. ¿Qué es el principal? En Es el el anual, pago que, ¿cómo? es el pago que ¿el disminuye la interés? deuda, ¿Es el pago que qué, perdón? que disminuye mi deuda. No, aparte, a ver, les dije, jóvenes, pago a principal también se llama deuda, también se llama pago a capital, Ah, ¿sí? Entonces, el principal va a ser ¿qué cosa? La deuda. ¿Cuánto estamos pidiendo prestado? 190.000. Ahí está. Entonces, la cantidad del pago a principal o principal es deuda. Capital es deuda. Y deuda, pues es la deuda, los 190,000. Aquí nos dice que vamos a pagar en cantidades iguales de principal. Ajá. Estamos pidiendo prestado ¿cuánto? 190,000 pesos, ¿sí? Y dice que lo vamos a pagar ¿en qué tiempo? En 5 años. Entonces aquí son cantidades iguales, pero no me dice que son anualidades. Dice que esos 190,000 lo voy a repartir ¿en qué? En cantidades iguales de principal. Entonces, aquí es lo que hacemos. No calculamos la anualidad. Aquí dividimos esos 190,000 entre el número de años en los cuales voy a pagar la deuda. ¿Sí? ¿Cuánto tengo que pagar año con año de mi deuda, jóvenes? Díganme. 38.000. Los 38,000. Y ahora vean la tabla de deuda, que quedamos que mi tablita de deuda es esta. Tabla de deuda. Si la checan con la anterior, esta tiene una columna menos. ¿Sí? Aquí esta no tiene, esta tiene la anualidad
y en esta no tenemos la anualidad. Si quisiéramos saber la anualidad, pues sumaríamos el principal y los intereses y ya tendríamos la anualidad, pero no me interesa porque en el estado de resultados, cuando tengo que vaciarlo, no meto la anualidad. Entonces, si ven, hacemos la tabla de deuda. Igual, mi deuda es ¿de cuánto? De 190,000. Aquí lo tenemos. Calculamos la cantidad igual de principal. Entonces, dividimos 190,000 entre 5 y nos dieron los 38,000. Acá los tenemos. Y entonces ahora tenemos que separar de esos, de mi deuda, o sea, esta pago principal, pues ya va en mi tablita, son los 38,000, ya van aquí. Todos son igualitos, porque voy a pagar la misma cantidad de principal año con año. ¿Qué me falta encontrar? Pues me falta encontrar los intereses o los costos financieros. Y esos costos financieros o intereses los voy a calcular de acuerdo a qué? A la deuda que va quedando. Y dice que son intereses sobre saldos insolutos. ¿A qué se refiere? A que voy a pagar interés sobre lo que me va quedando de deuda, no sobre la deuda inicial. Entonces, lo que me va quedando de deuda, el primer periodo que tenemos, el año 0, dice que pido prestado ¿cuánto? 190,000. Aquí están, los 190,000 que pido prestado. A esos 190,000, ¿qué le voy a calcular? El interés. ¿Cuánto cálculo de interés? El 10%. ¿Cuánto me queda? 19,000. Mi pago principal son 38,000. Entonces, para que me queden esos 152,000, ¿qué columna fue la que resté? ¿Quién me dice? Los Pago 38. principal. La de pago A ver, no principal. entiendo. A ver, ¿cómo, perdón? Pago principal. ¿Le resté a qué? Deuda. Deuda, pago principal. Ok, pero ¿quién fue el primero que habló? ¿El que ya no se oía o el que se oía más? Yo, según yo. ¿Quién 3 es v yo? 70. San Juan. José Antonio San Juan Pablo. No, pero hable fuerte, que no le oigo. ¿Sí me escucha bien? José Antonio No, San lo Juan. oigo muy bajito. A ver, espérame, déjeme ver si le puedo aquí subirle al volumen porque no oigo nada. Espérame. ¿Sí me escucha? No, espérame tantito. No. A ver, ahora sí, dígame. Ahora sí, su nombre. San Juan Pablo. Ok, su secuencia. 3 IV 70. 3V70. Espérame, ¿quién? Acá está. San Juan. Ok, San Juan Pablo. A ver, entonces ahora sí me decía que qué. ¿Qué fue lo que le pregunté? A ver, dígame, a ver si se acuerda. Que se le restó a deuda y se le restó el pago principal para obtener el siguiente año. Para poder encontrar qué cosa. La deuda que quedaría restante. La deuda, y con esa deuda podemos calcular qué. El siguiente costo financiero. Así es, o el interés que tendremos. ¿Ok? Entonces, chéquenle. Aquí los intereses pues van variando, ¿sí? Lo que queda constante es el pago principal y ahorita nada más estamos llenando esas dos renglones. Ajá. Pero en un problema pues, se llena todo con la demás información que nos den. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿No tenemos ninguna duda, jovencitos? Profesora, yo tengo una duda. A ver, dígame. Bueno, aquí porque estamos haciéndolo plan con plan, pero Ajá. entonces se supone que en el enunciado que usted nos da nos va a decir, bueno, ya lo deducimos si es plan 1 o plan 2, pero la tabla va a ser nada más una o tenemos que traer aparte 4 tablas diferentes, o sea, para llenarlos de diferentes los planes. Ah, no. Mire, ahí le van a decir nada más un solo plan. Puede haber combinación de, pero yo creo que nada más vamos a dejarlo con un solo plan de los 4, que les pregunten uno solo. Ajá. A lo mejor nada más les platico cuando viene combinación de otro plan que tengamos que pagar. Por ejemplo, estos 190,000 nos dijera, ok, vamos a pagar 100,000 pesos en cantidades anuales, el plan 1. Y los 90,000 los vamos a pagar en cantidades iguales de principal, pero son para la misma inversión. Entonces, en esa misma inversión tendríamos que utilizar la tabla de deuda para poder hacer los 100,000, una tabla de deuda para hacer los otros 90,000 con el otro plan, y en mi estado de resultados, en donde dice costos financieros,
¿sí? Aquí donde tengo costos financieros, permítame tantito. Aquí sí tendría yo que usar nada más un solo renglón para los dos planes. Aquí tendría que poner, ok, el plan 1, mi costo financiero, y en este mismo renglón tendría que poner el plan 2 para el costo financiero, uno de 100 y el otro de 90,000. Y el pago principal igual tendría que poner para el plan 1, ajá, el costo financiero, que diga el pago principal, y el plan 2 para el pago principal. En el estado de resultados sí van nada más un solo estado de resultados, pero sí la tabla de deuda tendría que ser para cada uno de ellos. Pero ahorita nada más vamos a ver un solo plan, ¿ok? O sea que en el problema nada más les preguntan un solo plan. ¿Qué plan? Pues no sé, tendrían que leerlo para saber de qué plan se trata. Por eso hay que leer bien, leen tan feo que luego hacen el plan que no corresponde y pues ya desde ahí está mal todo nuestro problema porque estamos usando un plan de financiamiento que no me están pidiendo. Entonces, por eso hay que leer bien. Ok, entonces vamos a terminar de llenar esto. Entonces, si ven, a estos 190,000 le calculamos el 10, nos da 19,000. Y esos 19,000 para poder obtener yo, ok, mi pago a principal, pues ya calculamos aquí con cantidades iguales, ¿sí? Y para obtener yo estos 114,000, ajá, vamos a ver si es cierto, permítanme un minutito. Tenemos a Olivera Muñoz. Presente. Ok, a ver, jovencito, usted dígame, para obtener esa cantidad, ¿qué hicimos? ¿Cuál, profesora? Ya vean, lo bonito, pues no está prestando atención. Es Esos que me perdí. 114,000, ¿de dónde los? A ver, ¿dónde se me perdió? Pues pregunte. Sí, esos 114,000 le vamos a restar los 30 sí, los 38,000. ¿A Tenemos quién? nuestra deuda, son 152,000. Le vamos a Ajá. restar nuestro pago principal, que son 38,000, y nos van a quedar los 114,000. Ok, vean que para saber cuánto es lo que nos va quedando de deuda, nada más restamos el pago principal, no los intereses, ¿ok? Esa es otra de las cosas, para que no se me hagan bolas. A ver, ahora sí dígame su nombre, porque nada más ya no tengo la pantalla para verlo. Secuencia y nombre. Es 6CV60, Olivera Muñoz. Usted ya hace ratito habló, ¿no? ¿O no? Sí, Ok, profesor. entonces usted es de los que no se me mueven, porque luego tengo unos que no contestan, pero bueno, ok. Entonces, ¿hasta aquí vamos bien todos? Ok, Sí. vamos. A ver, dígame. No, o sea que sí voy bien. Ok, está bien, correcto. Ok, nos vamos con el siguiente. Es el plan 3, vamos a leerlo. Les comento, el plan 1 y el plan 2, esos sí tienen tabla de deuda. El plan 3 y el plan 4 no necesitan tabla de deuda, ¿sí? Entonces, no es necesario que que hagamos nuestra tabla de deuda en el plan 3 y 4. Vamos a leer qué dice el plan 3. Pago solo de intereses o costos financieros, así se llaman también, al final de cada uno de los años. Y pago de capital, es capital, se llama también ¿qué? Principal, también ¿cómo se llama? Deuda, más interés al final del último año. ¿Ok? Entonces, véanle qué es lo que dice el texto y cómo vamos a pagar. Entonces, quedamos que no necesitamos tabla de deuda, no la tenemos aquí. Y dice que vamos a pagar al final de cada uno de los años únicamente interés. ¿Qué interés nos está cobrando? Nos cobran el 10% de esos 190,000. Entonces, calculamos aquí. Dice que si yo pido prestado 190,000 y me están cobrando el 10%, son 19,000 lo que tengo que pagar año con año. Y el enunciado del plan 3 dice, pago solo de intereses al final de cada uno de los años. Vea, tenemos costos financieros o intereses, cada uno de los años es la misma cantidad, solo intereses. Y dice que en el último año, o sea, en este año 5, vamos a pagar el interés, véanlo, aquí está, más aparte el principal, el capital o la deuda. Entonces, del año 1 al 4, pues no pagamos nada, no abonamos. Por eso siempre el interés fue de 19,000, porque calculábamos de 190,000, el 10% nos daban 19,000. Y así nos quedaría llenada nuestra tabla. ¿Sí estamos?
¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, ya viendo esto, nos vamos al último plan. Plan 4. Pago de una sola cantidad acumulada que cubre el principal más los intereses. ¿Sí? Si nos está hablando de que es acumulada, dice que vamos a pagar ¿hasta cuándo? Hasta el final del último año, y el último año es el año 5. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar? Tampoco tenemos tabla de deuda. ¿Y qué queremos encontrar? Pues el futuro. Queremos encontrar el futuro dado que conocemos a quién, a mi presente. Y esta formulita fue de las primeras que vimos de pago único. Calculamos el futuro, dado que conocemos el presente, que son los 190,000, y le aplicamos el factor 1 más el 10% a las 5, y nos queda que sería lo que vamos a pagar, serían 305,996.90. Esta cantidad yo la tengo que repartir ¿en qué? En los costos financieros o intereses y lo que sería el pago a principal. ¿Ok? Así es como la tenemos que repartir. Entonces, como tenemos que hacer eso, a ver, vamos a ver. A ver, déjeme ver. Tenemos a Silva Lara. Sí, yo aquí estoy. Ok, a ver, entonces usted ya que está ahí, dígame qué hicimos. ¿Cómo separamos? Ya nos dio el total que tenemos hasta el final del año 5, pero dice que no vamos a pagar nada, sino todo lo pagamos hasta el final. ¿Qué es lo que hacemos? Mandarlo al futuro. Ya lo mandamos al futuro. Ella nos dio 300 y tantos mil, ¿no? ¿Qué se hace? Pero acuérdese que lo tenemos que separar porque una cosa son los costos financieros, que son los intereses, y otra cosa es el pago principal. ¿Qué hacemos ahí? Jóvenes. Lozano Martínez. Yo puedo participar, profesora. A ver, espérenme, ¿ustedes son Olivera? No, Pérez Villegas. ¿Quién es? Ah, ok, sí. A ver, dígame. A la cantidad del futuro que fueron los 305,996.90 se le Ajá. resta la deuda, bueno, el pago a principal, y así nos Ujú. da los 115,996.9. Ok, entonces, a ver, ahorita no tenemos en la pantalla, ahorita no ven en la pantalla o sí ven mi presentación. Sí, Sí, ok, Sí. entonces ahí que la tenemos. Si checan, aquí están, los 190,000, ¿sí? Es la cantidad ¿qué? Es la cantidad que pedimos prestado. Por eso la pusimos acá, que es el pago principal. Y esos 115,000, ¿de dónde salieron? Si ustedes se suman esto y esto, les tiene que dar ¿cuánto? Díganos, joven, el que me estaba diciendo ahorita. los 305,996.90, que es el futuro del plan 4. Así es, que sería el futuro de esa deuda al final del año 5 en el plan 4. Su nombre me dijo que era ¿cuál, perdón? ¿Y su secuencia? Pérez, soy de la 6NV61, soy Ujú. Pérez Villegas. Pérez Villegas, ok. Muy bien. Ok, si nos quedan claros los 4 planes, jóvenes, alguno que tengan dudas, lo volvemos a ver. Jóvenes. Todo bien, profesora. No, creo que no. A ver, ¿dónde no le queda claro? No, yo no tengo duda. Creo. Ah, entonces, creo que no era Profesora, para acá. Sí, dígame. ¿de dónde se obtenían los 115,000? Es que ahí me perdí. Ok, mire, el futuro, si ve aquí ya lo calculamos y nos da 305,000. Ajá. Ajá. Esta cantidad tiene ¿qué cosa? Intereses o costos financieros y tiene pago a principal. Como yo tengo que separarlo, pues a esos 305, réstele 190,000. Vamos a restarle 190,000 y dígame cuánto le da. Voy. A ver, ya la resta. Ah, ya, 115,996.90. Ah, ya, es Así que es. Sí, no, o ya sea, sí. la podemos repetir las veces que sean, o sea, nada más es de que no se me pierdan, ¿ok?
O sea, tenemos que separar, ya nos dio el futuro, que era de 305,000, pero en 996.90, pero yo no, en mi estado de resultados no lo puedo poner todo. No puedo poner los intereses y el capital, o el principal, o la deuda. Tengo que separarlo. Entonces, hago la diferencia y ya. Y ahora hay que leer bien el enunciado. ¿Se ve? El enunciado es lo que nos dice que vamos a pagar. Acá está. Pago de una sola cantidad acumulada que cubre el principal más los intereses, ¿sí? Es acumulado y está acumulado ¿dónde? Al final del 5º año, calculamos el futuro y eso es lo que nos da. ¿Sí estamos? Eso es lo que nos dice este plan. Un 3, un 2, un 1, un 0. A ver, ¿qué pasó, joven? ¿Quién me lo mata? Perdón, Bueno, qué anda pena. jugando, caramba. Es que Bueno, se abrió el ok. micrófono. Ok, entonces, otra de las cosas que tenemos que ver, ¿sí? Es la inflación. Ujú. En todos los países hay inflación, aunque sea de pocos dígitos, pero siempre hay, aunque diga su presidente que no, siempre hay. Y es común que exista. Esta aquí en nuestro país se mide por la canasta básica, ¿sí? Entonces, es necesario, jóvenes, ustedes ya que hicieron sus formatos, espero, que los conceptos a los cuales les vamos a aplicar la inflación, ¿a qué conceptos de qué les hablo? Acá. Tenemos nuestro formatito del estado de resultados. ¿A qué conceptos vamos a aplicar la inflación? Va a ser a lo que serían los ingresos, van a ser los costos, va a ser la depreciación, ¿sí? Ingresos, costos y depreciación. Dentro del estado de resultados son a los conceptos que vamos a aplicarles la inflación. Entonces, acuérdense para que no se me pierdan. Ahorita vamos a ver cómo aplicamos esa inflación. Entonces, son ingresos, costos y depreciación y amortización. Es la misma. ¿A qué más? Ya fuera del estado de resultados, lo vamos a aplicar al valor de salvamento. Nos dicen el enunciado del problema y dice, tiene un valor de salvamento de tanto. Entonces, a ese valor de salvamento también le aplicamos esa inflación. ¿Ok? ¿A qué más le vamos a aplicar la inflación? A la TEMAR. Nos va a decir, bueno, la empresa tiene una TEMAR del 10% y nunca considera inflación. Entonces tenemos que considerar la inflación a esa TEMAR. Tenemos que ver cómo se calcula. Y otro de los puntos que hay que considerar, dice que cuando los ingresos y costos indican que es en dinero del año 0, se considera la inflación a partir del primer año. Entonces, si nuestro enunciado nos dice, ok, tenemos unos ingresos de 20,000 y unos costos de 5,000 en dinero del año 0, entonces vamos a aplicar la inflación que me diga que es del 5%, va a ser a partir del año 1, tanto para ingresos como costos. Y así nos vamos a ir, ese 5% lo vamos a manejar constante. Primero vamos a ver una inflación continua, o sea, igualita, y luego vamos a ver, nada más vamos a manejar 2 inflaciones, ¿ok? Que de tal año sea de un porcentaje y de los siguientes años sea de otro porcentaje. Y a los ingresos y costos, si me dice que es en dinero del año 0, tengo que inflarlos a partir del año 1. Pero si me dijera mi problema, que mis ingresos y mis costos, ¿sí? Se tiene que considerar la inflación, es en dinero del año 2, ¿sí? Entonces tengo que considerar la inflación a partir de qué año. ¿De qué año sería, jóvenes? ¿Jóvenes? En el A año partir de 3, 3. ¿Quién dijo del año 3? yo. Yo, Pero ¿quién es yo? Silva ¿Cómo Lara. se llama? Silva Lara. ¿Cómo se llama? Silva Lara. A ver, entonces platíquenos. Entonces, si me dijera, ok, otra cosa, si me dijera que tenemos los ingresos y costos con una inflación a partir del año 1, ¿en qué año tenemos que empezar a considerar inflación? El 2. Ok. Y si me dice que es del año 0, ¿en qué año tengo que empezar a considerar la inflación? En el 1. Así es. Ok. ¿Sí entendimos los demás? Si no lo volvemos a repetir, ¿me dice su secuencia y su nombre, jovencito? 6TB60, Silva Lara. 6 TV 60,
Silva Lara. ¿Sí nos queda claros todos? Entonces, si dice que es a partir del año 0, consideramos la inflación a partir del año 1. Y si me dice que es inflación a partir del año que les gusta el 3, sería a partir del año 4. Entonces hay que leer, o sea, todo esto nada más leyendo. Si leemos bien, no nos perdemos. Si no leemos, pues ya nos quedamos. ¿Ok? Entonces hay que aprender, leerle con calma, sin apresurarnos. Entonces aquí tenemos nuestro ejemplo. Dice, se desea comprar un equipo que tiene un costo de 960,000. Mientras no me diga que el equipo lo compramos 2 años después y demás, lo estamos comprando ¿cuándo? Ahorita. ¿Y ahorita qué cosa es? El presente. Aquí es el costo de mi equipo. Con un valor de salvamento de 90,000. Aquí tengo el valor de salvamento de mi equipo, que son 90,000. Dice que tiene su vida útil es de 5 años. Aquí lo tenemos. Dice que para adquirirlo vamos a pedir un préstamo. El préstamo va a ser de 190,000 pesos, ¿ok? Si ven, es el mismo ejemplo que pusimos cuando vimos los planes de financiamiento, pero no siempre es el mismo, ¿sí? Van a cambiar. A una tasa de interés del 10%, o sea, el interés que me cobra el banco va a ser el 10%, y o sea, el interés del banco siempre ya va a incluir la inflación. Un banco es una empresa, un banco no pierde. Entonces el banco cuando les da los porcentajes que les va a cobrar de interés, ya está considerando la inflación. Aquí ya dice que sería del 10%, en la cual pues ya va a incluir la inflación. ¿Qué más tenemos? Dice que el plan de pago de la deuda consiste en pagar cantidades anuales iguales al final de cada año. ¿De qué plan estamos hablando, jóvenes? ¿Qué plan sería? ¿Nadie sabe? ¿O cómo calcularíamos el plan? ¿El 1? Es el plan. Es el 1 porque son cantidades anuales iguales. ¿Ok? Aquí. Entonces, seguimos con la señorita ahorita. Ok, seguimos. Ahorita me sigue usted contestando, señorita. Ok, entonces dice que iguales. Ok. La inversión original produce ingresos de 750,000. Entonces, si ven aquí, ya es para llenar nuestro estado de resultados. Ya nos está diciendo que los ingresos, ¿sí? Que nos va a producir esa inversión van a ser de 750,000. Y los costos de operación son de 230,000, también anuales. Esto es en dinero del año 0. Señorita, si me dice que es en dinero del año 0 y estamos hablando de inflación, ¿a partir de qué año tengo que considerar la inflación? Del primero. Del primero, ¿ok? Entonces tengo que considerar ya la inflación en el año 1, tanto para ingresos como para costos. ¿Qué otro concepto dijimos que se tenía que inflar, se acuerda? Sí, la temar, No, el a ver, valor no, de pero salvamento. no, espérame, dentro del estado de resultados, nada más, ahorita dígame. Del valor es los ingresos y los costos, ¿Qué más dentro del estado de resultados? las depreciaciones y las amortizaciones. Ok, estado de resultados, ahora sí. Ahora, afuera del estado de resultados, ahora sí dígame los otros. El valor de salvamento y la temar. Así es, ok. Esos son los conceptos que tenemos que considerarles inflación. Ok, entonces seguimos leyendo y luego nos dice, ok, dice en dinero del año 0, antes de depreciación, intereses e impuestos. ¿Sí? Sí, ¿eso qué, para qué nos indica eso? Si checan el estado de resultados, déjeme ver un estado de resultados, allá me fue mal. Acá. Eso último que nos dijo, dice antes de depreciación, intereses e impuestos, es porque estamos, la depreciación, los ingresos y los costos están antes de quién? De la depreciación. Aquí está la depreciación y aquí están los ingresos y los costos. Dice antes de la depreciación, intereses, aquí también están los intereses, y los impuestos, aquí está el impuesto sobre la renta. Esos dos conceptos que me está mencionando van antes de esto. Eso es lo que nos está nada más diciendo. El problema. Ok, luego de aquí dice, el equipo se deprecia por suma de dígitos de los años, ¿sí? Pues, acuérdense, vimos dos métodos y aquí nos dice que es por suma de dígitos de los años. Y quedamos que otro de los conceptos que también se tienen que inflar va a ser la depreciación. Ok, luego, ¿qué más tenemos? Dice, se pagan impuestos a una tasa, va a ser el ISR, que es del 30% anual. Si ven aquí también lo manejamos. Nos dice que, ok, la depreciación, acá,
por suma de dígitos de los años. El ISR es del 30%, la TEMAR de la empresa es del 18%, pero acuérdense que tenemos que considerar inflación. Aquí nos dice, sin incluir inflación, aunque no nos diga, siempre que nos den una TEMAR en inflación hay que inflarla. Y se espera que la inflación sea del 3% anual. Tenemos una inflación, la inflación la vamos a ver con la letra F, vamos a considerar inflación, es una F, y dice que va a ser del 3% anual, va a ser constante, continua. Luego dice que tenemos que determinar el BPN de la inversión, considerando la inflación, el financiamiento y una TEMAR mixta. Porque recuerden que cuando pedimos prestado, ¿qué es lo que pasa? Ya no va a ser mi TEMAR simple, sino tiene que ser, ¿qué cosa? Mi TEMAR mixta. ¿Sí se acuerdan que eso platicamos en un segundo departamental de la primera clase? Si no, ahí sí chéquenle y van a ver eso. Bueno, esa es la información que tenemos. Véanla, apúntenla para que no se me pierdan. Y entonces ahora, ¿cómo consideramos la inflación? Dice que es del 3%. Si ven aquí, dice, vamos a considerar primero la inflación en lo que sería los ingresos, el ingreso, vamos a hablar del ingreso primero. Los 750,000, ¿sí? Es la cantidad que me dieron aquí. Dice que tengo, ok, ¿dónde está? Ingresos, está acá abajo. Bueno, aquí lo vemos mejor. 750,000 en ingresos y es en dinero del año 0. Tengo que considerar mi inflación a partir del año 1. Si checan esta forma que tengo aquí, estoy considerando los 750,000 constantes. Los estoy considerando en el año 0 siempre. ¿Sí? Entonces, para inflarlos, ¿sí? Para considerar la inflación, los multiplico por 1.03 a la 1. Es como si estuvieran en el presente y los mando al año 1, al 2, al 3, al 4 y al 5. Y estas cantidades es lo que me da ya lo que sería el ingreso inflado. ¿Qué otra forma podemos hacerlo para que sea más rápido y no se me tarden haciendo tanta operación? Ok, calculamos. Dice que mi ingreso, déjenme ver aquí, mi ingreso. Dice que van a ser de 750,000. En dinero del año 0, yo lo multiplico por 1.03. ¿Cuánto me da esto? Háganme la operación, por favorcito. Estábamos con la señorita, ¿verdad? No habíamos terminado con la señorita, me acuerdo. Son ¿Jóvenes? los 772,500. Sí. Ok. Entonces aquí dice que me dan los 772,000. Ay, espérenme que ya moví algo que no. Espérenme un minutito. Es que ahora sí ya me puedo quedar sentada un poquito más y ya puedo apoyar mi piernita un 40%. O sea, nada más los puros deditos. ¿Cómo ven? Ahí vamos. Entonces son 772,000. Ay, ¿qué le pico? Déjeme algo, le estoy picando que no. Déjeme ver. Algo hago que no debe de ser. Déjeme hago para acá esto. 700. Ay, no sé, déjenme acomodo aquí. Algo tengo que no. A ver, déjenme ver si ahora si quiere. 700. A ver, entonces déjenme, no lo voy a poner tan arriba para que nos quede. $700. Espérenme un minutito, déjenme ver qué le pico que brinca.
creo que ya. Déjenme ver a ver si ya quedó. Los que son 772,000. 772,000, ¿qué quedamos? 500. Ok, que fue lo mismo que nos dio aquí. Pero aquí consideramos los 750,000 todos en el presente. Como es una cantidad igual, es anual, no va aumentando ni disminuyendo, estos 772,000 que me dieron aquí, con que yo nada más los multiplique de nuevo por 1.03, ¿cuánto me da? Sin elevarlos a nada. ¿Cuánto me da? A ver, díganme. 700 no. 795,675. Y esos serían para el año 2. Ahora, esos 795,675, si los multiplico también de nuevo por 1.03, me tienen que dar los 819,000. Y no tenemos que hacerlo uno por uno, que es, o sea, si ven, es más tedioso. Ajá. Entonces, igual. Ahora, que para su tercer departamental, jóvenes, con que me hagan el primer cálculo del primer ingreso, del primer costo, y de ahí ya pueden aparecer los demás resultados dentro de su estado de resultados, estaría correcto. ¿Sí estamos? ¿Sí entendimos? Entonces, aquí es si los estamos Sí. considerando en el presente. Aquí estoy considerando esto en el presente. Va a ser lo mismo para los costos. Si ven los costos, aquí tenemos que los costos, acá están. Mis costos dice que son de 230,000 en dinero del año 0. Acá. 230,000 en dinero del año 0. Igual, aquí se hizo el mismo cálculo. Estamos considerando en este ejemplo, lo estamos considerando todo en el presente y los estoy mandando a cada uno de los periodos que quiero. Y esto se va a ver reflejado ¿en qué? En mi estado de resultados. Ajá. Si ven, aquí tengo los 772,500 del año 1, luego tengo los 795 del 2, y aquí ya teniendo esa cantidad, nada más multiplico por 1.03 y ya me tiene que dar esto. Esta cantidad por 1.03 y me da esta. Esto por 1.03 y ya me da esa. Para los costos va a ser lo mismo. Calculo los 200, ¿qué eran? Déjenme, me acuerdo. Los 230,000 que están en el año 0, lo multiplico por 1.0, ¿qué quedamos que era? Dice 1.010. 1.03, sí, el 3% de inflación, sí tienes razón. Y me quedan los 236,900, esto por 1.03, sin elevarlo a nada, ya me queda en el año 2 y así me voy. ¿Ok? Lo que no pasa así es ¿con quién? Con la depreciación. Chequen. La depreciación primero es en suma de dígitos de los años. ¿Sí? Si ven, si usan su fórmula, quedamos que lo que tengo entre los corchetes es lo que me da la fracción. Aquí lo tengo. ¿Sí? Aquí dice que son 5 años de vida útil. Para el año 1 sería 5 entre 15. Ese y aquí P menos BS. Y calculo. Esto que tengo acá es mi depreciación. Pero esa depreciación, toda esa que tengo acá, ¿está en dónde? Está en el presente. Pero yo no la quiero en el presente. Como son diferentes, que lo que son los ingresos y los costos no se mantienen constantes porque todas las depreciaciones son diferentes, véanlas. 289, 281, 289, todas son diferentes. Y es más, aquí está hasta mal, esta está repetida. Y aquí me falta el año 3, ¿ok? Entonces, como todas son diferentes, aquí sí, estas las voy a considerar que están en el presente y sí las tengo que considerar la inflación y mandarlas al periodo que quiero, ¿sí? La primera, 289,710 por 1.03 a la 1. La siguiente, 231,420 por 1.03 a la 2. Aquí que me falta la 3, igual. O sea, cada una sí la tengo que mandar del presente a cada uno de los años que me indica. ¿Sí checan? Entonces lo tengo que mandar a cada uno de los años para obtener. ¿Qué otro concepto tengo que considerar la inflación? La señorita nos dijo que era el valor de salvamento. Si ven, el problema nos dice que tiene un valor de salvamento ¿de cuánto? De 90,000. Aquí están. Y ese valor me lo están dando ¿cuándo? Ahorita, aunque diga que es al final de los 5 años, me lo están dando ahorita y ahorita es el presente. Entonces, a esos 90,000 los tengo que multiplicar por 1.03 y los mando al año 5. Y me queda de 104,334,66. ¿Sí estamos? ¿Sí lo vemos? ¿Hasta ahí vamos bien?
Sí, profesora. Sí. Entonces, chequen, aquí ya tenemos, nosotros vamos a hacer ¿qué? Vamos a hacer un ejemplo diferente, ¿sí? Aquí, ok, eso ya está resuelto. Entonces, si ven, vaciamos los ingresos, vaciamos los costos, la depreciación ya considerándole la inflación, vean los montos, ¿sí? Y luego, si recuerdan, dice que tiene financiamiento. ¿Y qué decía? Que pedimos prestado 190,000 y con una tasa de interés del 10%. Y que la vamos a pagar en cantidades anuales iguales, que era la anualidad. Entonces, si ven, vamos acá, el plan 1. Vean cómo quedó mi estado de resultados en el plan 1. Aquí me queda en el año 1 los costos financieros de 19, 15, 12, 8 y 4. Y el pago principal 31, 34, 37, 41 y 45. ¿Sí? Así queda. Y todos estos datos son los que vamos a vaciar en dónde. Acá. Mire, acá está 30, el pago, vamos. Las depreciaciones ya las vaciamos. Los costos financieros, aquí están los 19, los 15, los 12. Y el pago principal, aquí lo tenemos, 31. Toda esta información que ya calculamos, ¿sí? Que ya habíamos calculado de antemano, pues es la información que vamos a ir vaciando. Pero entonces ya después de que vaciamos esto, ahora sí hay que hacer las operaciones. Entonces dice que mis ingresos es un dinero que yo recibo, son positivos. Mis costos es algo que tengo que pagar, son negativos. La depreciación, si ven aquí el signo que tiene, es negativo. ¿Por qué? Porque es una cantidad que me regresa el gobierno, pero aquí es deducible de impuesto, por eso la tengo que restar. Y los costos financieros también son deducibles, también se restan. Entonces tenemos negativo los costos, la depreciación, los costos financieros, esos tres son negativos, y le restamos los 772. Nos tiene que dar, ¿qué? 218,198,78. Esta es la utilidad antes de impuesto. ¿Sí? Entonces, a ver, de esos que tenemos ahí, chéquenme. A ver, la señorita que teníamos todavía en visto, chéqueme el año 3. ¿Sí? Hágame las operaciones hasta donde dice utilidad antes de impuesto y cuando las tenga me dice. Y de ustedes, cualquier año, nada más hagan las operaciones de cualquiera de los años que tenemos aquí para seguir. ¿Sí queda claro qué quiero que hagan, jóvenes? Sí. Bueno, los demás jóvenes, ¿sí quedó claro o no? Lo vamos haciendo para ver si sí o si no vamos entendiendo. ¿Estamos? Ok, entonces ahorita regreso con ustedes, permítanme. A ver, ¿ya lo calculamos? ¿Ya calculamos una columnita? Sí. Ya, señorita, a ver, vamos allá. Los demás ya la van analizando. Aquí ya está hecho. Y así hay que hacer las operaciones, jóvenes. Sí, es tedioso y demás, pero si ven, no es tanto porque, o sea, podemos ahorrar muchos pasos. No lo tenemos que hacer todo desde el presente.
los podemos ir jalando si se comportan constantes, o sea, que sean igualitos, ingresos y costos. Entonces, a ver, dígame, la columna 3, ¿sí está bien? ¿Sí nos Sí, dan así los es, ingresos? Ok. así es. Entonces, lo que no teníamos era la depreciación. Y la depreciación, si ven, no tenía mi ejemplo, no tenía la depreciación, aquí me la salté. Y se repite la 4 y la 5 quedaron iguales. Pero entonces aquí, ya corrigiéndole, nos quedaría, entonces tenemos, ok, tanto de ingresos, costos, depreciación y costos financieros, nos queda una utilidad de 365,619,17. Para calcular, señorita, el impuesto sobre la renta, ¿qué hicimos? En el 3, estamos en el 3, para que usted me diga. Pues nada más fue el resultado de la suma, bueno, de tu ingreso menos el costo, menos la depreciación y menos los costos financieros. Ajá. ¿Nos queda cuánto de utilidad? De eso nos quedan los 365,619. Ok, esa sería la utilidad antes de impuesto. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos ahí otro concepto. Ese concepto que dice que tenemos que hacer es el impuesto sobre la renta. ¿Ok? Bien, Ajá, dígame. pues ahí, bueno, multiplicarlo por el porcentaje del impuesto sobre, bueno, sí, sobre el impuesto sobre la renta. ¿De cuánto es? Tengo entendido que creo es del 30%. Bueno, aquí el problema se lo da. Aquí no hay de entendimiento. Si checan, jóvenes, por eso hay que leer bien. Aquí nos dijo que el ISR, que es el impuesto sobre la renta, aquí lo tenemos, y nos dice que es de cuánto, del 30%. El impuesto puede variar, y los impuestos varían de acuerdo al giro de la empresa y demás. Nos da el 30%, ¿ok? Entonces aquí el 30%, ese 30 se lo calculamos a quién, señorita. ¿A qué cantidad? Al de la utilidad antes de impuestos. Ok, a ver, calcúlemele y dígame qué le da. Sí. Tiene que calcular la señorita 365,619,17. Le calcula el 30%. Me ¿Cuánto nos sale da? el 109,685,75. Ok, y luego el siguiente concepto, ¿qué es lo que nos dice? ¿El de reparto de utilidades de los trabajadores? Ok, el reparto de utilidades a los trabajadores, si ven aquí pusimos 0, ¿sí? No estamos considerando reparto de utilidades, pero si diéramos utilidades, el primer año casi no se dan utilidades, no se tienen ganancias, pero en los años del segundo en adelante es el 10%. Aquí no vamos a considerar que vamos a dar utilidades, ¿sí? Entonces ponemos por eso el 0. Para que me dé mi utilidad después de impuesto, ¿qué hicimos? ¿De dónde salieron los 255,933,42? ¿Qué De hace? la suma, perdón, de la resta Porque de los véale. 365,900, 619 menos los 109,685,75. Ok. Y nos queda, Los 255,933,42. ok. Y ahora, esos 190,134,49, ¿de dónde son? Son los mismos de la depreciación y la amortización que tenemos ¿Cuál? en arribita. Después de los conceptos, de los costos, ¿ok? Ajá. Ok. ¿Al pago principal? Y el pago principal es el, ¿cómo era? Es ¿Qué cosa es la el pago? resta, ajá, la resta de los 255,935 menos los 190, mil No es ciento cierto. treinta y cuatro, No es cierto. ¿no? A ver, No. a ver, pago principal. Por eso salen requete mal, ¿ya ven? ¿Alguien sabe de A dónde ver, sale eso? ¿Jóvenes? Del pago principal. Sí.
Es la resta entre permítame, el pago anual menos el interés. Ok, ¿de cuánto era de anualidad? La anualidad es de... Ay, se me fue. Estamos en el año 3, ¿verdad? Así es. El pago anual sería de 37,650. No, No. la anualidad esa no es. A ver, jovencitos, ¿en qué mundo andan? Acuérdense que si checan y si leyeron bien, decía que estábamos casi considerando esta mismo, lo que vimos en los planes de financiamiento. El préstamo de 190,000, que esa es la tabla de deuda del plan 1, en donde calculábamos en pago anual. Ajá. Y aquí estamos viendo lo que sería el año 3. Véanle, el año 3 aquí en esta tablita que tenemos nos da los 37,657.62. ¿Por qué? Porque tomamos el mismo préstamo. Véanle, 37,657. ¿Cuánto es lo que tenemos acá? Chéquenle. Acá lo tenemos y dice que acá, el año 3 dice que tenemos ¿cuánto? 37,657.62. ¿Sí lo ven o no lo ven? Entonces tienen que Sí, llenar esta tabla. Entonces, ¿salió de qué? Del préstamo. Esto, tanto este concepto como lo que son costos financieros, ¿dónde está? Déjeme, ¿cómo se me pierde mi punta acá? Estos salen de la tabla de la deuda. Este y este salen de tabla de deuda. ¿Ok? Y luego para que me den los 408,410, ¿cómo los obtuvimos, señorita? ahora sí es la resta entre la depreciación menos el pago inicial. No, ¿A poco estoy eso? mal. No, Pues tenemos sí. la utilidad, después de impuestos. A eso le vamos Ajá. a sumar la depreciación y la amortización. Y a eso le vamos a restar el pago principal Ajá. y dan los 408,410. Y le restamos el pago principal. Le Así es. sumamos, mire, chéquele. Ahí tiene, por eso en el flujo tiene signos. El igual de la utilidad después de impuesto, ahí tenemos, que serían los 255,933. A eso le suma los 190,000, porque dijimos que esa cantidad de depreciación la restamos y la sumamos porque es deducible de impuesto y nos sale ese dinero. Y le restamos lo que sería lo que estamos abonando a la deuda, que son los 37,000. Al hacer esa operación de suma, resta, me quedan los 408,410.29. Eso sería mi flujo neto de efectivo en el año 3. ¿Sí? Si ven esta lacha, jóvenes, pero nada más es de que con que hagan un ejemplo, lo vayan entendiendo, ya les va a resultar mejor. Entonces ya tenemos qué es lo que nos da hasta acá al final, mi flujo neto de efectivo. Este flujo neto de efectivo que tenemos hasta acá, todo este, es el que hacemos dentro de un diagrama de flujo de efectivo. ¿Sí? Entonces, esto va a estar en el año 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? 2, 3, 4, 5. Cada uno de ellos, si ven, si restamos el año 2 con el año 1, vamos a ver si se comporta como anualidad y gradiente o todos son futuros, ¿sí? Entonces ya los tenemos, cada uno de acá. Aquí nos faltaría poner qué cosa, mi valor de salvamento. Y aquí, ¿qué me faltaría poner? La inversión inicial. Nada más ahorita tengo, ¿qué? Los flujos netos de efectivo, que serían aquí en los 420,000, 18, y aquí cada uno de ellos, así como lo tenemos hasta el 393,000, ¿sí? 190.28. Ya está cada uno de ellos, pero ahora seguimos avanzando y bueno, aquí ya tenemos esto. Nos faltaba considerar dos inflaciones más. Una va a ser de quién? Del valor de salvamento. El valor de salvamento, déjeme ver a dónde lo tenemos inflado. Ok, acá lo tenemos inflado, mi valor de salvamento. Los 90,000 que me da el problema, consideramos la inflación y nos dan 104,000. Ya está inflado el valor de salvamento. ¿Qué me falta inflar? Pues la TEMAR. Para considerar la TEMAR inflada, ¿cuál sería su fórmula? Dice que para la TEMAR, para considerar una TEMAR inflada,
va a ser igual a I. Esta I es la temar que me da el problema. Vámonos al texto. La temar del problema dice que, la temar de la empresa, vean, aquí tenemos ese concepto, la temar de la empresa es del 18%. ¿Ok? Entonces, esa I que nos está marcando aquí es el 18%. La F que tengo aquí es la inflación. Dice que sería más el 3% de la inflación y multiplicamos a la temar de la empresa por la inflación. Hacemos la operación y dice que me da una temar inflada, ¿sí? De 21.54. Esta es la temar inflada. Pero como pedí préstamo, tengo que calcular la temar mixta. Si recuerdan, esta tablita también ya la habíamos visto, ¿sí? Esa tablita, ¿qué indica? Dice que tenemos, entidad, van a ser los socios y el banco. La aportación. ¿Cómo sacamos esta aportación? Bueno, pues vamos a ver cuánto es lo que pedimos prestado. 960,000 es la cantidad de inversión inicial. Entonces, pero el préstamo son de 190,000. Entonces decimos, 190,000. Ay, espérenme tantito de nuevo aquí. Ok, tenemos que son 190,000. Me dice que sería, ese sería el 100%. Ajá. Y dice que los socios nada más aportan, no, primero, no es cierto. Ven, déjenme ver. Son 960,000. Acá está. Ven, vamos a ponerlo más abajito. Ok, tenemos que son 960,000 es el 100%. 190,000, ¿a cuánto equivale de este 100%? Háganme esa reglita de 3, ¿cuánto les da? A ver, señorita, deme su nombre. Sí, soy Lozano Martínez, Stephanie de la 3 y V70. Son 19.79. Ok, ¿y esa cantidad la tenemos por ahí o no? Sí, Ok, entonces esa cantidad, si ven, la tenemos aquí en donde dice banco. Donde dice banco y dice porcentaje de aportación, aquí tenemos los 19.79. Entonces a 100 le restamos 19.79 y nos da ¿cuánto? 80.21. Entonces, acuérdense que la aportación la sacamos con esta reglita de 3, ¿ok? La cantidad que necesitamos invertir y lo que pedimos prestado. Y el PP. Aquí está. Ahora, el rendimiento. Aquí el rendimiento, esos 21.54, no es la temar que me da el socio, que era el 18, sino es la temar inflada, que es de 21.54. Aquí está. Y este 10% es el interés que me cobra el banco. Multiplico 80.21 por 21.54, me da 0.1727. Y 19.79 por 0.10 me da 0.0197. Hago la suma de ellos y me queda de 0.1924 por 100. Me dice que la temar inflada mixta es mixta y aparte es inflada
Ujú. Es de 19.24. ¿Sí nos queda claro cómo sacamos esta temaria inflada mixta, jóvenes? ¿Sí la vemos? Román Ramírez. Yo, sí, soy yo, maestra. Tengo una pregunta. A ver, ¿De dónde dígame. de dónde había salido el 80.21% de la aportación del socio? Ok. Quedamos que, ¿cuánto le dio cuando hicimos esta regla de 3 que tenemos acá? De 19 punto, sí, esa de ahí, ¿no? La Ajá. de 19.79. Ok, es esto. A esto, Ajá. réstele 100. Reste 100 menos 19.79. Ya me da 80.21. Ok, ahora, ¿de qué otra forma? Si son 960,000 lo que tienen la inversión inicial, pero Ujú. los socios entonces, ¿con cuánto van a contar? Résteme 960,000 menos 190,000, ¿cuánto me da? 190,000, 770,000. 770,000 es lo que Ujú. aportarían los socios. Si yo quiero Ok. saber a cuánto equivale esto, pues lo puedo hacer igual, pongo 960,000, Ujú. ¿sí? Es el 100% de inversión. Si los socios nada más cuentan con 770,000, ahora hágame la regla de 3 de esto. ¿Cuánto le da? Bien, sí, le estoy haciendo. Ujú. Hacia 80.21. Ok, y ya con ese 80.21 igual le puede restar a 100 y le queda el del banco, porque aquí nada más tenemos dos que aportan. Si tuviéramos más, pues ahí sí tendría que ser cada uno por aparte, pero ahí nada más hace la resta ya. Entonces sí que nos queda claro cómo sale esa temaria inflada mixta. Sí, Esos sí, 19.24, joven. Bueno, ahorita me da su nombre, permítame un minutito. sí, Ok, gracias. entonces ya a ver, después de que calculamos esto y de que ya llenamos todo nuestro estado de resultados, ¿sí? Entonces aquí, en mi diagrama, entonces usted mismo, joven, ¿cuánto es lo que invierten nada más los socios? ¿Joven? Sí, aquí estoy. Sí. ¿Cuánto es lo que invierten los socios? Sí. A ver, permítame. Permito. Profesora, ¿sería que del flujo neto de efectivo por los porcentajes que tenemos ahí para sacar ¿Pero cuánto cuánto? invirtieron los socios? ¿Pero cuánto invirtieron? ¿No? A ver, joven, véale. Quedamos que para poder sacar esos porcentajes, Sí. joven, Sí, aquí señorita, estoy. ok. Quedamos que este 80-21 lo sacábamos de qué? Haciendo 960,000 por 100 y luego haciendo 190,000, ¿a cuánto equivale? ¿Ok? Pero dijimos que de la otra forma podía ser ¿qué cosa? Esos 960,000, ¿sí? Le resto 190, ¿cuánto me quedan? A 960 le... Sí, Entonces, 770,000. esa sería la cantidad que ¿qué? ¿Que aportó el socio? ¿Que aportaron los Pues socios? así es, esa es la Claro. cantidad que aportan los socios, ¿sí? Ok. Si esa es la cantidad que aportan los socios, entonces aquí en la inversión inicial no van a ser los 960, sino serían 770,000. 170,000. Sí. Así es, y así quedaría mi diagrama. Bueno, mi valor de Ok. salvamento, acuérdense que ay, chingüetes, lo pongo muy arriba, yo creo que por eso el valor de salvamento, recuerden que ya también lo tenemos inflado, ¿sí? Entonces ya teniéndolo inflado, pues ya lo podemos manejar. Ok, ya teniendo todo este relajo,
Entonces, ahora sí, vamos a calcular el BPN. Aquí únicamente ponemos qué cosa, lo que los socios aportan. Esta cantidad que tengo aquí, los 420,018.39, va a ser que la cantidad que tenemos, déjenme lo pongo acá, acá está, los 420,000 en mi flujo neto de efectivo. Vean, acá está. Luego la siguiente, pero como voy a manejarlo como pagos únicos, como futuros al presente, ¿sí? Le ponemos el 1 más 19.24. ¿De dónde sale el 19.24? Pues el 19.24 lo tenemos que considerar de la TEMAR inflada mixta. Aquí está el 19.24. Acá lo tenemos, 19.24 de la TEMAR inflada mixta. Y entonces dice que lo mandamos hacia el presente. Tengo el siguiente año, los 414, todos los manejé como futuros hacia el presente, porque no se comportan de otra forma más que como cantidades futuras hacia el presente. Igual, le ponemos por 1 más el 19.24, que es la temaria inflada mixta, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, y aquí sí ven, puse por separado el valor de salvamento, pero como está elevado a la 5, también lo podía haber sumado estos dos. Al hacer la operación me queda un BPN positivo de más 519,539.48. ¿Qué indica eso? Que sí me conviene hacer esa inversión con ese plan de financiamiento, ya que mi valor presente neto me dio positivo. Si ven, esto es mucha talacha, pero ¿qué tiene? Con que vayan entendiendo cada uno de los puntos, vayan viendo cómo se tiene que resolver, no se pierdan, pero hay que hacerlo. Porque si nada más lo vemos, pues no. Tenemos que ir haciendo las operaciones para poderlo resolver. Bueno, a ver, la última persona, ¿ya me dio su nombre? No, todavía no. ¿Cómo se llama? Su secuencia y su nombre. Sí, soy Román Ramírez Ángel del 3IV70. Román Ramírez, a ver, Román Ramírez, ok. Bueno, entonces aquí no es no es necesario que se hagan 15 problemas de cada uno, sino tenemos que entender que bien, las depreciaciones, ¿qué más tenemos que entender? Pues después de que entendamos las depreciaciones, vamos a entender lo que serían los planes de financiamiento, hacer la tabla de deuda, separarlos, después de ahí vaciar todo lo que sería nuestro problema, toda la información que me dan de mi problema, aquí está, ver los conceptos que tengo que considerar la inflación, ¿sí? Los ingresos, los costos y la depreciación, que recuerden que ingresos y costos como se mantienen constantes mientras no me digan que van aumentando o disminuyendo, los podemos ir jalando uno por uno. Calculo el primer año para mi examen y los demás pues ya los calculo en mi calculadora y los pongo directamente en el estado de resultados. Igual los costos. Lo que sí no puedo hacer con eso es en las depreciaciones. Tengo que hacer mi tabla de financiamiento. ¿Cuál es esa? Pues dependiendo del plan de financiamiento, tengo que hacer la tabla. Tengo que inflar mi valor de salvamento, calcular mi temario inflada mixta. Y de ahí ya calculo mi BPN. Esos son los puntos que tengo que hacer. Sí es talacha, mucha talacha, ¿ok? Pero entonces, pues solamente así nos quedaría, si no, ¿cómo vamos a entenderle? ¿Vamos bien o no? ¿Nos queda claro, jóvenes? Sí, profesora. Sí, profesor. A ver, déjenme ver que dice. Ok. Entonces, este problema aquí tiene dos inflaciones. Vamos a manejar nada más una, ¿sí? Vamos a manejarle nada más el del 5%. No le vamos a poner eso, no le vamos a hacer caso, lo vamos a hacer después. Vamos a manejar nada más con el 5%. Quiero ver si realmente sí nos queda claro qué tenemos que hacer. El préstamo es diferente. A ver, ¿qué más? Ok. Para ver si es cierto que nos está quedando claro, jóvenes. Ahora, ¿qué pasa? Tenemos este sábado, el siguiente, y ya de ahí, pues ya se me van de vagos. ¿No? ¿O estoy mal? Sí, Así es, ¿verdad? Y luego de ahí, pues ya tenemos
nos queda, a ver, déjenme, me acuerdo cuánto tiempo. ¿Cuándo regresamos? Deje, veo. Deje, traigo mi calendarito. ¿Cuándo regresamos? ¿Se acuerda alguien? El lunes 6, Bueno, profesora. ¿Cuándo regresan ustedes? Porque yo me sigo aquí. A ver si ya le pedaleo mejor. ¿El lunes qué, perdón? El 6 de enero, lunes 6 de enero. El 6 de enero, ¿verdad? Y los Sí. exámenes empezarían, tenemos que subirlos hasta el 14. Entonces sería el 6, teníamos una. Uy. Ok. El 6 de enero. Ok, serían 2 inflaciones. Y de ahí. A ver, permítanme un minutito. A ver, jóvenes, les pregunto. Después de ver, o sea, la de 2 inflaciones, ¿sí? Y después de ver reemplazo, que es lo que faltaría aquí, sería 4. Pues se me van de vagos, sería el 4. Ok. Bueno, entonces nos veríamos, ¿qué? Nos veríamos hasta el 11, o sea, la próxima y el 11, ¿no? Yo lo que quiero hacer antes de que nos vayamos para que puedan todos estudiar para su extraordinario. Sí, ya sea que ustedes vean algunos problemas o sacarles yo una serie de problemas y que vayan, o sea, no es necesario que hagan todos, pero que de ahí elijan, y que los vayan tratando de analizar y entenderles para que no les sean difíciles. Pero tienen que trabajar porque el material se los deja uno, pero si no está uno y los va jaloneando uno, pues nada más no me hace nada. ¿Cierto o falso? Y así no se trata. Y la materia, pues hay que pasarla algún día. Y si no estudian, pues va a estar difícil. Entonces, bueno, le pienso y ya de todos modos tenemos la próxima clase para ir platicando, para que sí, en 1, 2, 3 ratitos que tengan, no se sienten y hagan 80,000 problemas, ¿no? No es necesario que entiendan nada más ciertas cosas, es lo que me interesaría. Ok, entonces vamos vaciando la información. Léanle, acuérdense que nada más vamos a considerar cuántos años dice que tiene. Su interés es, yo no le veo los años. O sea, 5 años. Ok, vamos a ponerle menos años para que sea más rápido. Vamos a ponerle 3 años, ¿ok? Para que nos dé tiempo de terminarlo. Entonces le vamos a poner nada más aquí igual, una vida útil de 3 años. Vamos a considerar los impuestos del 40 y vamos a considerar, ok, el 5% en los 3 años y no vamos a considerar lo restante, ¿ok? Entonces, de ahí vamos a partir. Vamos a ir viendo para que vayamos platicando y participando todos. Entonces, primero la información. ¿Alguien me va dictando qué información tenemos? Pues tenemos Yo, profesora. A ver, ¿usted ya pasó, señorita? ¿O el Sí, joven ya, ya pasó? pero que participe el joven. A ver, No, yo joven, ¿usted ya también ya pasó? pasé. Bueno, Ya. pues es que nada más parece que tengo 3 alumnos y los demás son mudos. Pues no. A ver, déjenme ver. Permítanme un minuto. Miren, ya se están yendo a comer. ¿Cómo es posible? Así como les pueden echar la mano. A ver, Peña Valdés. ¿No se ha ido a comer? Ya se fue. A ver, tenemos a Aguilar Hernández. Aguilar Hernández. Cruz es Cruz. Sí, profe, aquí estoy. Bueno, entonces no se ha ido a comer. A ver, entonces usted No, ya diga. no. Bueno, Bueno, entonces a ver. tenemos
una inversión inicial de 790,000. Ok, déjeme, usted me va dictando, ok, sería P, Sí, ajá, 990,000. ¿Qué más? 790,000, profa. Ay, sí, ya no veo bien, nada más me falló la vista. Ya, ¿qué más? Un valor de salvamento de 45,000. Ajá. N de 3 años. A ver, permítame un minuto, vaya haciendo todo y ahorita me lo dicta. Permítame un minuto. Ok, Ay, profa. Sí. ya la regué aquí, permítame un minuto. A ver, ahora sí ya permítame aquí que... ¿Dónde voy? Acá. Ajá, a ver, permítame. Ok, 790,000, 45,000, ¿qué más? N de 3 años. Ajá, tenemos la vida útil, son de en 3 años, ¿qué más? Sería un ingreso de 590,000. Ok, ingreso 590,000, ¿qué más? Un costo de 95,000. ¿Y qué más? Y un PP de 320,000. Ok, Con una tenemos a Pepe de 300, ¿qué me dijo? 20,000, ¿qué 20 más? mil. Con una I del 19% anual. El interés del préstamo del 19%, ¿qué más? Mm, ¿En qué impuestos forma del vamos a 40 pagar el préstamo? ¿En qué forma vamos a pagar el préstamo? A ver, dígame. ¿Qué plan sería? Si dice que es beneficio anual, sería plan 1. Pues no es porque diga beneficio anual. ¿Dónde lee? A ver, señorita, que se me quedó dormida en eso. Dice, el préstamo se liquidará, ¿qué más? El precio solo interesa al final. Ah, no, perdón. Sería en el plan. Ahí dígale a su traductor que le diga bien. em, sí, pagan solo interés al final de cada uno de los años. Y, y el capital. Sería el plan 3, profa. Ok, sería con el plan 3. Y sí, también la otra cosa que les faltó aquí, los ingresos y los costos, ¿esos en qué dinero de qué año es? Del año 0 y se Ok, pagarían en el año 1. Empezaría a tenemos que pagarse. empezar a inflarlo. O sea, Ujú. lo tenemos que pagar, sí, lo pagaríamos en el año 1, pero con la inflación ya. Ujú. ¿Qué más nos faltaría de datos? Impuestos del 40%, ISR. Es que le pico más arriba y no sé por qué ahora me salta aquí. Ok, entonces acá. ISR del 40, ¿qué más? Una TEMAR del 22% sin inflación todavía. Una Temar del 22. Aunque no nos diga que no tiene, hay que considerarle que la Temar no está inflada. ¿Qué más nos faltaría? La Nos dice inflación, que, nos dice que sería una F del primer año al tercer año del 5%. nada más vamos a manejar esa, porque nos vamos a hacer Ah, 3 ok. años. Sí, Acuérdese, profe. ¿ok? Bueno, entonces, a ver, dígame, váyame usted diciendo. Ay, no tengo un estado de resultados. Ay, yo no tengo ninguno limpio. Acá tengo. Ok, ahora sí. Entonces, ahora dígame cómo irían los ingresos. Bueno, en el año 1 serían los 590,000 por 590,000 y cuánto dije. 5 años. Uy, ¿Cuánto nos daría? son
5% sería... ¿Alguien lo tiene? por 1.03. En el primero son 607.700. No sé si estoy correcto. A ver, déjeme ver. ¿La inflación cuánto tenemos que era? Ah, no, es del 5%. Pues ahí está, ya ven. Les digo que quieren la copia de la copia de la copia. Caramba. No, profe, ¿cómo que? Fíjense, tú voy a tener ingeniero de ingeniero de ingeniero, puro copia de copia de copia. Serían 619.500. No sé si estoy bien. ¿A poco no sabe usar la calculadora? No, sí. Entonces, pues, ¿está usted segura que así es? Sí, eso sería. Entonces, tendríamos en el primer año, van a ser los 619.500. Para calcular el siguiente año, ¿qué haríamos? Igual multiplicarlo por el porcentaje. ¿Pero qué vamos a multiplicar? ¿Por qué porcentaje? Los 119.500 por el Porque, 5%. a ver, ¿por qué? A ver, ¿qué vamos a multiplicar? ¿Los qué me dijo? Los 119.500. ¿Pero por qué 119? ¿De dónde saca 119,000? Sí, porque se tiene que multiplicar la cantidad del ingreso por, ¿Cuánto es el ingreso? son 590.000. Ajá. Lo multiplicamos por 1.05 y nos dio Ajá. 619,500. A la 1, Ahora, ajá, justo. no, aquí acuérdese, si lo toma en el presente, tendría que ser a la 1, a la 2, pero todo siempre partiendo de ¿qué? De los 590,000. Ajá, Pero para que sea más rápido, ok, esa cantidad ya está en el año 1. ¿Qué dijimos? ajá. ¿Cómo le podemos hacer para que sea más rápido? Esa Esos misma 610. cantidad, Ajá. multiplicarla por el 1.05 otra vez. ¿Y cuánto le da? Esa me da 682.998.75. No da eso. ¿Sí da eso, jóvenes? Yo creo que ya nos dejaron, oiga. Da No, 650,000. sí, Pues justo. les digo, ni con que tienen la calculadora, caramba, ¿cómo quieren que uno, maestra, voy mal, por favor, pero pues por favor, si la calculadora nada más tiene que encenderla y saber usarla, caramba, ¿qué puede uno hacer? Sí, Para profe, decirle que me una plana de su nombre o qué cosa. Ay, a ver, y entonces el último año que nos falta. el último año sería 590. El siguiente sería el 682.998. Así es, .75. Ahora vais haciendo los Sí, costos, que son igualito, así tenemos que hacer los costos. el costo sería multiplicar 95.000 por 1.05. El primero sería 99.750. Ok, multiplicó, ¿cuánto era el costo? ¿90 y qué? 95.000 Ujú. por 1.05. Y nos da. 99.750. Ok, luego, síganle los demás. El siguiente ¿Cuánto es? 104.737. A mí que se me pierde la punta del lápiz y no le encuentro, qué pena. Acá está. Siga haciendo las demás. 104,737.5. ¿Y el último? Serían 109.974.38. Ajá. 38. 37. Ok, ¿qué más?
Por ahí, imagínense que van derechitos en cada columna. La depreciación, ¿qué depreciación nos dijo que era? No nos marcó, Una sí. de... Suma de dígitos de los años, ¿no? Ya no es el reemplazo, espérame. ese no es, profe. Ah, sí. Ajá, sí. SDA es suma de dígitos de los años. ¿Cómo quedaría? Ok, vamos a hacer una cosa, jóvenes. Ya, porque ya a lo mejor ya nos dejaron y ya. Ahorita me da su nombre, señorita, permítame. Sí, profe. Espérame, ya creo que ya todos se fueron a comer. Pero bueno, los que queden, me terminan todito el problema. ¿Ok? Vamos a platicarlo. Y de aquí vamos a ver el que sería con 2 inflaciones. Y de ahí el último tema que falta sería reemplazo. Ujú. Pero sí, o sea, yo les puedo, ustedes pueden conseguir problemas, yo les puedo a lo mejor enviar algunos problemas, pero la cosa no es de que los tengan, la cosa es que los resuelvan, ¿sí? Que le vayan entendiendo, no es necesario que hagan muchos problemas, con unos cuantos que hagan, con eso tienen, pero entendiéndoles. Si no se pueden, no prestan atención, no entienden, no nada más se me van a comer o nada más se conectan, pues no se trata la clase de a ver quién se conecta mejor, ¿ok? Entonces, sí, oiga, maestra, voy mal, oiga, maestra, tal. Pues sí, pero ¿yo qué hago si usted no veo de su parte nada? Así está muy difícil. Entonces, sí, les encargo, jóvenes, todos los que no tienen NP van a tener derecho a extraordinario, pero a hacer algo, no nada más a calentar el equipo y no hacer nada, ¿sí? Entonces, sí les encargo, por favor, que se pongan la pila algún día. La materia algún día tienen que pasarla. Entonces, si no se ponen a estudiar, va a ser difícil. Ok, entonces, señorita, ¿su nombre? Es Cruz, Estefanía, de la 3IV70, profe. Ay, perdón por el ruido. Cruz. ¡Ay! Qué mal salió en el segundo. Ay, ya ni me diga. Ya se me hace que usted es de las que se iba a comer, ¿eh? Por conectarse nada más. No. Bueno. Ok, jóvenes, entonces aquí dejamos, hagan ese problema, háganlo ustedes, ya si no lo hacen, no les voy a poner 80 puntos, o sea, vamos a ver quién lo hace, no vamos a bajar puntos tampoco si no les dio la gana hacerlo, pero pues que se note interés, eso es lo que quiero que se note. Ujú. Los estoy escuchando la próxima semana y hagan ese problema, no es tanto, y pues tengan bonito fin de semana. Hasta luego, jovencitos. Hasta Hasta luego, luego, profe. profe, muchas gracias. Hasta luego, bye, Dios.